¿Qué tal? Un paro cada 8 meses, promedio. Promedio de la democracia, ¿no? Desde la democracia. Esto es una expresión muy activa, muy constante de las fuerzas sindicales hasta que llegó Kirchner al gobierno. Sí. Sí, porque hay digo, en el promedio es lo que decimos nosotros, pero hay segmentos muy claros de dónde se concentraron más paros y menos paros. Venegas, gracias por venir. No, al contrario. ¿Cómo es esto que teníamos Gracias 9 años sin paro? O sea, que Kirchner hizo, y Cristina el primer mandato, lo que los trabajadores querían y ahora dejaron de hacerlo. Sí, yo no sé, para el gusto mío, hace muchos años que, yo hace casi 8 años, ¿no?, que estoy siendo crítico a este gobierno, ¿no? Y la crítica tenía que ver con que estaba ¿Usted empezó bien. a ser crítico con Kirchner? Sí, claro. ¿Muy crítico? Sí, bastante crítico, ¿no? Pero bueno, yo fui uno de los únicos gremios que acompañó a Kirchner a llegar al gobierno. ¿Por qué digo? Porque, bueno, yo hice la campaña en todo el interior del país para que Kirchner fuera presidente, pero al año y pico, cuando me vi que no tenía nada que ver con el proyecto nacional y popular, bueno, fui a la Casa de Gobierno y el que avisa no traiciona. Cuando vi que estaba generando una interna dentro del peronismo, yo le dije a Kirchner que si había interna me iba a quedar con el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Y así lo hice. Desde ese momento hasta el día de la fecha he estado en la vereda de enfrente del kirchnerismo, ¿no? Tubini, gracias por venir a usted también. No, por favor. Bueno, ¿cómo es? Ustedes también acompañaron en los primeros tiempos la gestión y apoyaban, y no sé si eran parte, pero por lo menos acompañaban la gestión de Kirchner, y también ahora hay un distanciamiento en este caso. Bueno, sí, fuimos parte del gobierno de Néstor Kirchner. No lo votamos, pero después fuimos parte del gobierno. Ahora, en un determinado momento nosotros entrevimos que el rumbo que llevaba el gobierno no era el que nosotros pensábamos iba a llevar. ¿A partir de cuándo? Si lo puedo Diciembre, ubicar temporalmente. diciembre del más o menos. 2008, o sea, hace 4 años atrás. Ustedes pasaron por todo el gobierno de Néstor, estuvieron Y del un lado año del del gobierno, comienzo en de el conflicto con el campo. Estuvimos en el lado del gobierno, en veredas distintas acá con el Momo, opiniones distintas sobre la 125, pero bueno, no hubo probablemente paros hasta pero sí hubo una respetable cantidad de conflictos de los movimientos sociales y los sectores más pobres, porque lo que ellos no resolvieron, a pesar, digamos, del discurso y del relato, es la situación de pobreza extendida en la Argentina, ni siquiera con semejante crecimiento económico. Entonces, los movimientos sociales, algunos de ellos como Barrio de Pie, que digamos son parte de nuestro movimiento, tuvimos conflictos importantes, ¿no?, con el gobierno de Cristina Kirchner, y en algún momento incluso tuvieron el relato de que éramos destituyentes, que pretendíamos desestabilizar al gobierno, ¿no? Incluso... Bueno, o sea, no fueron los únicos, en eso no son privilegiados, ¿eh? No, por supuesto, pero digo, ya empezaron a tener un nivel de conflicto, ¿no?, importante, año 2009, 2010, con los sectores más humildes, ¿no? Y ahora, bueno, lo que pasa es que ahora empieza a haber un impacto en el empleo y empieza a haber un impacto en la inflación, se hace sentir, eso lo saben los sindicatos mucho. Fíjense, en el paro hubo desobediencia del sindicalismo oficial. En Córdoba pararon los obreros de las matas automotrices y paró la UTA. La UTA de Córdoba, la seccional de la UTA de Córdoba Todo paró... esto son los choferes de micro, ¿no? De colectivo, Sí, pero claro. son del oficialismo. Sí. Acá no pararon. En Córdoba se rebelaron y paró la seccional del ESMATA y pararon las automotrices de Córdoba. O sea, tuvieron rebelión en el sector oficialista del sindicalismo. O sea, tienen problemas, objetivamente, que se ha extendido el movimiento obrero, ¿no? Ahora, a ver, le pregunto a los dos un poco simbólicamente en términos de tiempo político, circunstancias, futuro, estamos terminando un año, abriendo un año electoral. ¿Qué lectura hacen ustedes de la huelga? De lo que significó, de lo que proyecta hacia adelante. Bueno, si me permite, yo creo que la huelga fue de un acatamiento importantísimo, ¿no? Más allá de que estaba Azul y Blanca, Micheli, Moyano, CGT, Azopardo, pero yo creo que me atreví a decir en la conferencia de prensa que cuando yo lo escuchaba que decían en algunas ciudades, yo digo, fue general el paro. Y en algunas provincias del país y en algunos lugares
me hacía acordar a los paros de la dictadura militar, cuando adherían los comercios, porque en algunos lugares, sin ningún motivo, los comercios también adhirieron al paro. Y esto es para marcar el descontento que tiene casi todos los argentinos, o la mayoría de los argentinos, con este gobierno. Usted no está comparando este gobierno con la dictadura, está hablando del paro. No, estoy hablando del paro. De la magnitud sí. del paro. Bueno, en algunas cosas se podrían comparar, porque cuando entraron al Renatre, no es que quiera retroceder, entraron con la gendarmería a la vieja usanza militar, porque habían liberado zona también, como en la dictadura militar. Pero dejemos eso, estamos hablando del paro. Yo digo, el paro ha tenido un acatamiento importantísimo. En algunos lugares ha pasado el 90%. Y realmente yo creo que, no sé si nosotros esperábamos semejante paro, porque hasta nosotros nos sorprendió esto, ¿no? Realmente, porque uno cuenta con un 70% de las 3 centrales obreras que adherimos, un 75%, digamos, del paro, pero acá hubo un acatamiento total. Como dice Tumini, en algunos lugares pararon los de la otra CGT, o casi en todos los lugares, ¿no? Y uno sabe perfectamente que acá se va a dar lo que decía Perón, con los dirigentes a la cabeza, o la cabeza a los dirigentes, porque este es un reclamo de los trabajadores, y los trabajadores han ido consiguiendo aumentos salariales durante este año, y se lo ha estado llevando el mínimo no imponible. O sea, en vez de ir al bolsillo del trabajador para inyectarlo en el mercado interno, en el consumo, ha ido a las arcas del gobierno, ¿no? Tumini, yo quería volver al tema, digamos, que había provocado la convocatoria de esta mesa, que es, ¿quién es el dueño de la calle hoy? Porque el kirchnerismo hizo, y con mucha eficacia, durante todos estos años, una ocupación intensiva de la calle y una puesta en público de que la política que se movía, la política que militaba, la política que ocupaba los espacios visibles, era la política del oficialismo. Ahora eso, por lo menos, parece estar en cuestión. No sé cómo lo ve usted, o si esto es un momento circunstancial. Y está deteriorado, está deteriorado objetivamente, ¿no? Pero además, a mí me parece que el fenómeno principal de las últimas movilizaciones, ¿no? 13 de septiembre, 8 de noviembre, reflejó la pérdida de apoyo de las clases medias, en extensión, no en un segmento de las clases medias, en una extensión manifiesta, muy grande. La estrategia del gobierno fue ponerse a la defensiva y tratar de abroquelarse en el voto tradicional del peronismo, ¿no? Los trabajadores y los humildes. Y digamos, haciendo una política clasista. Acá estamos nosotros, los que representamos los pobres y los humildes de la patria, allá están las clases medias influenciadas por los factores de poder, Clarín, etcétera, Usted Dos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ahora... Qué poder que tenemos, ¿no? Tiene un poder bárbaro. Qué poder que tenemos. Bueno, pero no lo sabía. ahora que van a decir, ahí tuvo ¿no? Tumini con la corpo, así van a decir, claro. Ahora, la importancia del paro es que quebró ese discurso. Quebró ese discurso y es de impacto además dentro del peronismo, porque pocas dudas caben que una parte de las expresiones que se manifestaron el martes pasado de trabajadores y de sectores humildes, ¿no es cierto? Bueno, son votantes del peronismo en general y de este gobierno en particular. Entonces lo pusieron en una situación muy compleja, muy compleja. Es más, yo le escuché un discurso frente al paro de neto corte neoliberal, que yo soy un tipo grande, he escuchado ¿A quién le de escuchó, Ongani, perdón? a Cristina y a todos los funcionarios. Cuando dicen del derecho a trabajar, parece que no conocieran la historia del movimiento obrero. El movimiento obrero, lo que vale y lo que conquistó, lo que es derecho constitucional, el derecho a huelga, ¿no es cierto? Y en este país, hasta no hace muchos años atrás, el que no hacía huelga era un carnero. Y eso era un estigma muy grave, ¿no es cierto? Eso era así, desde el sindicalismo anarquista, socialista, comunista, hasta el sindicalismo peronista que no iba a la huelga. El gobierno promovió el carnerismo en esta huelga. O sea, compró a mí a veces me parecía que estaba Caballo hablando, ¿no? Cuando decía algunas cosas, digamos, sobre que bueno, miren que acá si ustedes van a la huelga y no tienen responsabilidad, fíjense que les quitan las casas en España, ¿no? A mí me parece que primero las movilizaciones en los sectores medios y ahora el paro lo pusieron, no sé si le quitaron todo el manejo de la calle, porque muchas veces la calle se maneja con aparato y este gobierno tiene muchos recursos, no hay que
y tiene un núcleo de adhesión, ¿no es cierto?, más o menos firme, no sé. Pero yo creo que en el conjunto de la sociedad se lo puso muy a la defensiva y me parece, más allá de don Julio De Vido, que piensa que tienen derecho a reformar la Constitución, que la reelección de Cristina está muy golpeada, muy golpeada. Venegas, volviendo o siguiendo con el tema de la calle, ¿cuánto para usted influye en este, después se verá quién es el dueño, pero claramente hay un repliegue del kirchnerismo respecto del control callejero, ¿cuánto influyó la ruptura de la alianza con Moyano? Bueno, eso quiere decir que al romper con Moyano perdió realmente el apoyo de la CGT, que en ese momento lo tenía. Yo creo que ha perdido muchísimo, pero esto se debe a que el gobierno tiene planificado muchos ajustes que sabe que con Moyano en la CGT no le iba a ser fácil. O sea, no es que Moyano, ellos lo querían correr a Moyano, ¿sí? Sin lugar a dudas, utilizaron todas las armas que pudieron para que Moyano no fuera secretario general de la CGT. Hoy Moyano es secretario general y ellos saben que realmente no les va a ir bien porque hay una Confederación General del Trabajo, sí, que se ha plantado y que va a llevar adelante seguramente un plan de lucha que yo creo que la diferencia de la calle con el movimiento obrero o una parte del movimiento obrero apoyando al gobierno era una cosa, hoy es otra totalmente distinta. Yo creo que la calle la tienen perdida porque en este gobierno no hay convicción. Todos los que militan en este gobierno, los que van al aplausódromo, los que están con este gobierno, son activistas o militantes rentados. Si hubiera habido convicción, hubiera habido reacción de parte del gobierno. Acá los únicos que hablan son Aníbal Fernández, Julio De Vido. Después de lo demás no existen. Entonces quiere decir que no actúan por convicción, actúan por la renta. Esto es lo que está pasando. Entonces, la calle la van a tener los movimientos sociales, los trabajadores, pero no esta gente que actúa por la renta. Entonces, yo creo que la calle la perdió el kirchnerismo, que le ha quedado el remanente del aplausódromo ese que tienen, que actúan porque creo que están muy bien adiestrados. Usted vio que cuando están en el aplausódromo, hasta un gesto de la presidenta, ya saben hasta cuándo tienen que aplaudir, ¿no? Yo creo que la calle la han perdido gran parte de ese 54% que tuvieron, que no sé si fue todo real, pero que lo tuvieron y que los pusieron en la cresta de la ola. La presidenta está perdiendo 2 puntos por mes, según las encuestas, y bueno, y hoy está enfrentándose con lo negativo, con lo positivo, ¿no? Gracias a los dos. Gracias, muy amable. Me quedo con una cosa de todos modos que dijo Tumini es, ojo, que este es un gobierno que tiene muchos recursos, tiene una base social importante. Es verdad. Y este es un capítulo, es una foto, hay que ver cómo sigue la película. No hay que subestimarlo, No hay que tienen muchos subestimar. recursos, no tienen ningún prejuicio, ¿no? No tienen escrúpulos, hay que tenerlo en cuenta. Pero el golpe político que han recibido 13 de septiembre, 8 de noviembre y ahora 20 de noviembre ha sido contundente. Gracias a Gracias, todos de vuelta, Y los que pueden seguir, ¿no? Y los que pueden seguir. Lo que se viene. Papi, te toca seguir. Vamos, nosotros vamos a Nos seguir. está esperando Wiener, gracias en serio. Hasta luego. Y aquí está Hermes Wiener.